Aquí vamos a recordar básicamente cuál es el desarrollo, el origen de los números. Ya hemos visto diferentes tipos de números, conjuntos numéricos. Ya hemos visto algunas operaciones y algunas leyes o reglas matemáticas. Entonces aquí pretendo refrescar esos conocimientos para poder enfocarlos como en nuestra enseñanza, en nuestro desarrollo, en el conocimiento de las matemáticas. Comenzamos primero por lo que es el concepto de cantidad. Este concepto es algo básico, algo innato ya en nosotros. Tenemos ya el concepto de lo que es mucho o bastante, el concepto de lo que es poco, y entendemos también lo que es nada o ninguno. Cuando comparamos dos cantidades, también ya tenemos de alguna manera el concepto de lo que es menos o menor que. En nuestro caso, en la figura de la izquierda tenemos menos canicas que en la figura de la derecha. Así también tenemos el concepto de lo que es lo mismo o igual que, la misma cantidad de monedas que están a la izquierda es la que tenemos a la derecha. El concepto de más o mayor que, en la figura de la izquierda vemos que tenemos más gente que en la figura de la derecha, o es mayor el número de personas que tenemos a la izquierda que el que tenemos a la derecha. De alguna manera tenemos el concepto de cantidad ya de forma natural. Bueno, veamos entonces el concepto de los números. Su origen se remonta a la antigüedad a partir de la necesidad del hombre de contar, por ejemplo, el número de días transcurridos entre una temporada de cultivo y otra, o entre una temporada de lluvias y otra que le hacía falta para sus parcelas o su tierra. O también, de alguna manera, tenía que contar el número de presas que cazaba, o también conocer o contar el número de integrantes de su tribu o de su clan. Pues para representar los resultados de ese conteo que hacía, se referenciaba a algunos elementos que encontraba a su entorno. Por ejemplo, mediante piedras contaba el número de ovejas que tenía en su terreno, hacía una relación entre cada piedra con cada una de sus ovejas, o también podía hacer algunas marcas en la tierra. En algunas regiones hacía nudos con cuerdas para ir llevando esa relación de conteo. Desde luego que también una de las primeras fue usar los dedos de las manos o hacer pequeñas muescas en los huesos de los animales. De manera cronológica, los pasos que ha seguido para expresar esos resultados de su conteo han sido los siguientes. Primero, suponemos que lo transmitió de manera oral, posteriormente de forma escrita, hasta llegar a los sistemas de numeración, dependiendo de las regiones o de las tribus o de las épocas. Y finalmente llegamos a lo que actualmente conocemos como sistemas numéricos, sistema decimal, binario, hexadecimal, octal y muchos otros sistemas numéricos. ¿Qué entendemos por sistema de numeración? Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos que se usan para asignar numerales o símbolos a los números. Entre los sistemas de numeración más conocidos por nosotros está el sistema decimal, está el sistema romano, y en nuestra región, que es el sureste de la República, en México, tenemos el sistema maya. El sistema de numeración decimal consta de 10 símbolos, el sistema de numeración romano consta de 7 símbolos y el sistema de numeración maya que consta de 3 símbolos, que son puntos, rayas y una concha, un tipo de concha para indicar el cero. Recordamos que históricamente se piensa que fue desarrollado por los mayas. Ahora bien, un sistema o conjunto numérico comprende básicamente de lo que es
un conjunto de números. Aquí no estamos viendo nada nuevo, les decía, estamos recordando los diferentes conjuntos de números, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Bueno, ese es un primer elemento del que consta un sistema numérico. Consta también de las operaciones definidas entre los números del conjunto al que hagamos referencia, operaciones con los naturales, operaciones con los enteros, operaciones con los irracionales, operaciones con los irracionales. Y como tercer elemento tenemos las reglas que rigen esas operaciones que realizamos con los conjuntos numéricos. Entonces valga pues recordar que un sistema numérico consta de tres elementos: un conjunto de números que representan cantidades, operaciones definidas sobre ese conjunto de números, de las cuales conocemos operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y algunas otras, que se definen como potencias y raíces. Y desde luego, esa relación con las operaciones y con los números debe seguir ciertas reglas para que obtengamos los resultados deseados. Ahora bien, ¿qué es la numeración? La numeración es la parte de la aritmética que nos enseña a expresar y escribir correctamente los números, y esta puede ser hablada o escrita. Número. El número es un ente matemático que nos permite cuantificar los objetos de la naturaleza. Este es el que nos da la idea de cantidad. El número es un concepto abstracto, es un concepto que tenemos en la mente, resultado de contar. Y el numeral es la representación simbólica del número producto del conteo. Cuando yo cuento, por ejemplo, 4 manzanas, esa cantidad la puedo expresar con ese símbolo, que es el que conocemos nosotros, el arábigo, o lo puedo representar con el símbolo romano o con la palabra 4. Vamos a ver entonces un repaso de esto, de lo que hemos visto. Si nos preguntaran cuántas manzanas hay en las siguientes figuras, aquí tenemos dos figuras. A la izquierda tenemos algo que son unos coles y a la derecha algo que tenemos como unas mitades de papaya. Si pretendemos contestar la pregunta, ¿cuántas manzanas hay en la figura? Si aquí queremos contar, pues aquí no hay manzanas. Aquí tampoco hay manzanas. Entonces, ¿cuántas manzanas hay? La respuesta sería que no hay ninguna manzana. Entonces, recordamos que teníamos ese concepto, ¿no? De ninguno o nada. Aquí no hay nada, no hay ninguna. No podemos contar. Y ahora, si nos preguntaran cuántas coles blancas hay, aquí efectivamente tenemos coles. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Determinamos entonces que tenemos 35 coles blancas. ¿Cuántas mitades de papaya hay? Pues vamos a contarlas nuevamente. Mitades de papaya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 y 17. Respuesta: hay 17 mitades de papaya. Solamente esto les quiero presentar como una introducción a lo que es los elementos básicos de las matemáticas. Recordamos, ¿no? Todo empieza con un conteo, luego empieza con buscar símbolos que representen resultados de ese conteo mental que realizamos, y entonces esos conteos dan origen a los números se asocian con ciertas operaciones que vamos a ver más adelante con ellos, y para que esa relación pueda llevarme a un resultado correcto, entonces tenemos que seguir ciertas reglas. Elementos de un sistema numérico, conjuntos de números, operaciones que se realizan con ese conjunto de números y reglas que rigen esa relación entre números y sus operaciones.
Gracias.